Hola, yo soy Flori López, les voy a hablar sobre el curso de matemáticas. Les voy a hablar sobre la suma de polinomios. La suma de polinomios, ¿qué son los polinomios? Antes de empezar a aprender a sumar polinomios debemos saber qué son y qué propiedades tienen. Es importante entender cuál es la parte literal, el grado y saber ordenar sus términos. Se dice también que los polinomios son la suma de los monomios. Es un conjunto de monomios. Entonces, tenemos la literal y su exponente. La suma se puede hacer de dos formas distintas, en horizontal y en vertical. Vamos a ver las dos maneras. Suma de polinomios en horizontal. Para hacer las operaciones en horizontal, primero escribimos un polinomio y seguido en la misma línea escribimos el otro, que vamos a sumar o restar después agrupamos en términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Los términos semejantes son las que tienen la misma variable y el mismo exponente. Vamos a hacer un ejemplo. Ponemos entre paréntesis un polinomio y ponemos el signo más para separar el otro polinomio. Aquí dice x elevado al cubo menos 3x elevado a la 2 más x más 1, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, x elevado a la 3 menos x elevado a la 2 más 5 menos 2. Fíjate en los términos que son semejantes entre los dos polinomios. No podemos sumar dos términos que tienen el distinto grado. Solo podemos agrupar los que sean semejantes y después sumar. Quiere decir que solo podemos sumar los que tengan mismos exponentes y la misma literal. Como podemos ver aquí en el ejemplo, podemos ver que aquí tenemos el mismo ejemplo de arriba, solo que ahora yo lo voy a trabajar de esta manera. Aquí tenemos x elevado al cuadrado. Entonces buscamos acá en la siguiente otra x elevado al cuadrado, pero vemos que no hay. Entonces solo lo colocamos. Entonces venimos y buscamos x a la 3 porque tenemos que ir en forma ordenada. Y acá no hay y aquí sí, entonces solo lo copiamos. Entonces copiamos menos 3x elevado a la 2 y buscamos aquí otra que tenga la misma literal y el mismo exponente, que sería x elevado a la 2. Entonces aquí sería menos 3x elevado a la 2 menos x a la 2. Igual nos daría 4x a la 2. Entonces, ¿por qué nos da 4x a la 2? Porque tenemos menos 3x a la 2 menos x a la 2, pero recordemos que acá adelante de la literal hay un número 1, aunque no lo podamos ver. Siempre que se sume un número con otro, pero tenga el mismo exponente y la misma literal, recordemos que hay un 1 aquí que no se coloca, pero sabemos que está ahí, entonces sería 3 más 1, 4. 4 y solo copiamos la misma literal y el mismo exponente. Continuamos. Aquí seguimos con la X. Aquí está la X sola, entonces copiamos más X más, pero aquí buscamos otro que tenga la X, aunque no tenga el mismo número, pero sí la misma literal. Entonces copiamos más X más 5X igual más 6X, porque aquí más por más da más. Entonces sería 5 más 1, porque recordando que acá está el 1, aunque no lo coloquemos. Entonces 5 más 6, 5 más 1, 6. Entonces recordamos que solo copiamos la misma literal, que nos quedaría más 6x. Acá luego está más 1. Entonces buscamos el mismo número y como no tiene exponente, tenemos que buscar solo el número sin exponente. Entonces copiamos más 1 menos 2 igual menos 1. Esto lo podemos realizar también en la calculadora de la misma forma. Solo colocamos más 1 menos 2 igual, nos da el resultado menos 1. Entonces ahora el resultado sería x
elevado a la 4 más x a la 3 menos 4x elevado a la 2 más 6x menos 1. Este es el resultado final de la suma del polinomio en forma horizontal. Esta es una manera en la cual podemos trabajar teniendo en cuenta que tenga la misma variable y el mismo exponente. Entonces acá simplemente como no hay un mismo exponente ni una misma literal, entonces solo lo copiamos, x más 4 más x a la 3. Aquí copiamos el resultado de esto, que es menos 4x a la 2, porque signos iguales solo lo copiamos, el signo menos, más 6x menos 1. Entonces podemos ver que el resultado es el mismo. Entonces sabemos que solo tenemos que copiar si no tiene la misma variable ni el mismo exponente. Ahora la suma de polinomios en forma vertical. Para hacer la suma en vertical debemos describir el primer polinomio ordenado. En el caso de que sea incompleto es conveniente dejar los huecos libres de los términos que falten. Después escribimos el siguiente polinomio debajo del anterior, de manera que coincida justo debajo del término semejante al de arriba. Después ya podemos sumar cada columna. Quiere decir que tenemos que poner así como una suma normal. Aquí, por ejemplo, sería el primer polinomio. Y el segundo sería, el primero sería esto que tenemos que colocar arriba más, luego colocamos este abajo. Aquí dice, vamos a ver la suma en vertical con los dos polinomios del ejemplo anterior. Entonces, como les explicaba, colocamos este primero, luego el signo más y abajo como una suma normal. Ahora escribimos el segundo debajo del primero y de la manera que coincidan los términos semejantes uno debajo del otro. Entonces sería de la manera que más le entendamos. Sería x elevado a la 4 más 0 menos 3x a la 2 más x más 1. ¿Por qué colocamos el 0? Porque acá no tiene la misma variante ni el mismo exponente. Entonces quedaría, entonces luego abajo colocamos el siguiente polinomio, que sería, dejamos el espacio aquí de x más 4 porque no hay una misma literal ni una misma variable, entonces colocamos el espacio más x a la 3, que aquí colocamos el 0 porque no hay un mismo exponente ni una misma variable, menos x a la 2, que aquí vamos poniendo mismo literal y mismo exponente uno debajo del otro, más 5x, que aquí la x no tiene el mismo número, pero sí tiene la misma literal. Aquí más 1 menos 2, que explicamos que tienen que ir números con números, literal con literal y exponente con exponente. Entonces nos quedaría x más 4, acá solo lo copiamos porque no tiene con quién sumar. Más x a las 3 igual porque x a las 3 y 0 nos da igual el mismo resultado, x a la 3. Aquí copiamos el mismo signo que sería 3 más 1, 4, que ya dijimos que no está el número, pero sí está. Pero nosotros sabemos que acá está, entonces 3 más 1, 4. Copiamos la misma literal y el mismo exponente porque son iguales. Aquí copiamos el signo que es más, 5 más 1 son 6, porque recordamos que aquí el 1 siempre está presente, aunque no lo veamos. Y porque aquí tenemos la misma literal. Y aquí más por menos da menos. Entonces 2 menos 1 da 1. Entonces podemos ver que acá es de la misma, nos da el mismo resultado que el de la forma horizontal, que el de la vertical. Entonces nosotros tenemos que ver de la forma que nosotros querramos trabajar. Y aquí dice, ya has aprendido a sumar los polinomios de dos maneras diferentes, en horizontal y en vertical. ¿Cuál te ha parecido más sencillo? Creo que cada quien tiene una manera diferente de trabajar, pero por mí sería como ver una suma normal para que podamos aprender más donde va. Lo importante es saber que se tiene que sumar los mismos exponentes y la misma literal siempre. Y si no, simplemente solo lo copiamos e incluso podemos venir y hacerlo de esta manera, de la manera vertical, colocar arriba y luego abajo
para ir sumando y no equivocarnos, porque ya sabemos que tiene la misma literal y la misma variante. Gracias.